Buenas noches. La Guerra de las Malvinas fue en realidad una guerra que no vimos. No la vimos, aunque más no sea por el hecho de que el 90% o más del material que grabara en las islas el equipo de ATC jamás fue emitido. Y no la vimos también en un sentido más amplio, porque hasta ahora nosotros, los argentinos, no tenemos en claro qué fue, si una gesta heroica o una aventura irresponsable. Fue lo uno y fue lo otro. Fue una guerra con grandezas y con miserias. Pero hasta ahora ni las grandezas han sido suficientemente reconocidas, ni las miserias debidamente estigmatizadas. Es por eso que ya llegó el tiempo de que intentemos una aproximación, hoy, a 6 años de aquel 2 de abril, a esta historia de la guerra. Una aproximación que no pretende ser exhaustiva, ni mucho menos, pero sí objetiva. Una aproximación que se inicia con el primer combate en Puerto Argentino. Contestan nuestras baterías antiaéreas y se ve el refulgir de sus disparos en el aire. Un ruido que ahora se hace más intenso. Parecía una película. Parecía irreal. Tardamos en tomar conciencia. Más allá se ve una humareda que se levanta en el lugar donde aproximadamente se encuentra el aeropuerto. Estaría en llamas en este momento. Ahí vimos que todo era real. Ahí se ve el avión atacante. Pasa, se pierde hacia la derecha. Otro avión más. Era un día esperado porque era peor estar ahí tensionado sin saber qué pasaba que recibir de una vez por todas ya al enemigo. Siguen las explosiones en el aeropuerto que podrían ser originadas, además de las bombas, por los combustibles que flotan. Misiles nuestros se dirigen en busca del avión enemigo. Al principio cuesta, pero después uno se acostumbra y va tomando espíritu. Corren soldados en la calle, prestos a tomar posiciones. Mientras tanto, en el lugar del aeropuerto, divisible desde aquí, se ven las llamas y la humareda que no cede. Evidentemente, esta vez ha sido alcanzado más de lleno que la primera vez cuando se produjera el ataque a las 5 menos cuarto. Pienso que sentimos un poco de susto, de miedo. Hasta después creo que nos tranquilizamos un poco más y ya nos acostumbramos a todos los ataques y bueno, y nos tranquilizamos más. ¿Y los daños de ese segundo raid? Y aparentemente lo que usted ve, nomás lo que puede ver el incendio ¿no es cierto? Alguna que otra en el avión civil, aquel que está un poquito más allá, no sé si lo alcanza a ver. Más los daños que usted ve en la mampostería acá de la aeroestación, ¿no es cierto? Pero la pista sigue perfectamente operable. La pista sigue perfectamente operable. ¿La plataforma tampoco ha sido dañada? No, es barro nomás lo que tiene, supongo, del último cráter. Esa bomba estalló como 30 minutos después del bombardeo. Y pasó la alerta roja. Ahora es alerta celeste, lo que significa que hay por lo menos media hora de seguridad ante un eventual ataque y los soldados descansan. Están comiendo chocolate. El capellán está con ellos y hay una cierta relajación después de la tensión vivida, aunque suenan todavía explosiones debidas probablemente a tanques de combustible que están estallando. Usted volteó un Harrier, ¿esto es cierto, el 1 de mayo? Bueno, sinceramente, honestamente, ni pensándolo bien todavía no lo puedo entender. Lo que vimos es, al ser efectivo el disparo, y al introducirse entre el avión surgió una explosión de los mismos impactos del proyectil. Bueno, yo creo que la imagen es mucho mejor que mi palabra y que la palabra de la BBC de Londres.
Acá creo que el camarógrafo está tomando toda la pista en su extensión. Podrán también ver algunos daños producidos por el bombardeo con bombas de 1000 libras, bombas antipersonal y cañones de 30 que se hicieron sobre la aeroestación y parte de las instalaciones. Demuestran que el ataque inglés se ha realizado, pero niega el hecho de que el aeródromo haya quedado paralizado o afectado. Esas belugas esparcidas por este aeropuerto. Esta muy especial porque el viento ha hecho una jugarreta. Le ha adosado una carta fechada en Dairó, dice domingo 18 de abril de 1982 y empieza con las palabras: querido hermano, te mando unas... Y no podemos seguir leyendo porque no podemos tocar la bomba que puede flotar en cualquier momento. De todas maneras pensamos que es todo un simbolismo, una carta de amor escrita a un hermano, frenando casi a una bomba. Sin embargo, el viento siguió con su jugarreta, desprendió la carta de la bomba y la podemos leer entera. Dice: querido hermano, te mando unas golosinas y unas máquinas en la encomienda. Mándame a decir si te hace falta algo más. También te mando plata. Te extrañamos mucho. Queremos que vengas pronto. Bueno, no tengo nada más para decirte. Te mandamos muchos saludos y besos. De Pocho, Cholo y Juanjito. Besos, chao. ¿Cómo fue la vida en las trincheras argentinas durante los 70 días que duró el conflicto de Malvinas? No fue pareja para todos. Mucho, si no todo, dependía del jefe que a cada uno le había tocado en suerte, confirmando así la falsedad de todas las generalizaciones. Sin incurrir en una de ellas, este es el esbozo de lo que tuvieron que soportar los combatientes de Malvinas día a día. Primero está la turba, después hay distintas capas de arcillas, después empiezan como unas lajas y aparte el agua que brota constantemente, es un cuento que nunca acaba, ¿no? Las trincheras no duraban más de una semana o 10 días, después las teníamos que volver a hacer porque se llenaban de agua. La vida en un pozo es bastante deprimente, porque estuvimos cerca de 60 días ahí, sin movernos. Dormíamos 14 horas por día, estábamos muy caídos. Las trincheras habría que poner en el suelo capas de piedra o madera como para que no pase el agua. Pero igual la humedad estaba y por eso se producía la mayoría de pie de trinchera en los soldados. El frío que uno puede tener cuando hace 10 grados bajo cero, o 5 o 6 grados. No había forma de hacer fuego, no había forma de calentarse el cuerpo con nada, ¿no? No había medios como para... Ni siquiera teníamos leña como para hacer fuego y si hubiésemos tenido tampoco lo hubiésemos podido utilizar. Yo me ponía bolsas de nylon en los pies. El tema era mojarte. Cuando te mojabas era muy duro secarse. Llovía día por medio, mucho viento. En el lugar que estábamos nosotros prácticamente no llegaban alimentos suficientes, ¿no? Por días era escasa, a veces era fría, a veces caliente, a veces llegaba. Yo lo máximo que he estado sin comer son más o menos 3 días. Comíamos poco. Comíamos un guiso al mediodía y una sopa a la noche. A la mañana un mate cocido sin pan. Y bueno, había que comer lo que nos daban, ¿no? Había grupos de cazadores de ovejas. El que robaba en el pueblo algo lo comercializaba. Era una especie de mercado negro, ¿no? Me hubiese gustado que la gente me preguntara o me dijera
estaba orgullosa de mí y estaba orgullosa de su patria. Me hubiese gustado más eso, que antes que me preguntaran si había comida, si tenía frío, todo. Son cosas que son miserias que no hacen al buen espíritu del hombre, ¿no? Y las guardias eran duras, eran muy frías. Una guardia en Malvinas era como una guardia en el regimiento, nada más que uno se sentía más útil, ¿no? Yo hacía guardia de 3 a 5 de la mañana, día por medio. Y me ponía las 3 mantas encima, 4 pares de media, bolsa de nylon en los pies, y nos sentábamos ahí de a 2 a mirar con unos lentes infrarrojos que teníamos. Anoche se habían escuchado, según distintos testigos, disparos. Inclusive circuló el rumores ahí por todas partes, de que barcazas enemigas habrían sido rechazadas. ¿Qué hay de cierto? No, lo que pasa es que nosotros tenemos un dispositivo de, llamémosle, de seguridad y vigilancia, muy bien montado, y ese dispositivo, ante cualquier presunción, digamos, actúa. Y a veces también lo hace porque, así como usted habrá visto que los ingleses publican sus fotografías de cómo ellos entrenan sobre los barcos de la flota y señalan que ellos hacen aterrizajes, decolajes, en fin, una serie de cosas, nosotros también lo tenemos que hacer, vale decir, nuestros hombres van realizando prácticas, y esas prácticas incluyen, por ejemplo, el tiro nocturno o el tiro diurno, que ustedes habrán escuchado. Algunos se asustaban, empezaban a tirar y se armaba un tiroteo infernal, ¿no? Hubo problemas de tiroteos porque se superponían guardias por ahí a veces de ejército con algunas de baterías que había antiaéreas. Bueno, los cañoneros ingleses eran contundentes, sobre todo por la seguidilla, ¿no? Es decir, eran sin descanso. Antes del desembarco nos atacaron un trabajo de ablandamiento con artillería naval, proyectiles que nos caían a 100 metros, 200. Y después lo que fue verdaderamente infernal fue la artillería inglesa. Era muy incómodamente acertada. Zona de primera línea. Unidad de primera línea. Sí, de primera línea. ¿Qué es lo que estamos observando dentro de este post? Bueno, estábamos viendo un proyectil 10-5 de fragata que arrojan los barcos y que por una falla del material seguramente y por suerte no ha reventado bien. ¿Qué se sentía ante el cañoneo enemigo? Un poco de impotencia, a veces por no poder o no saber con qué tirar. Uno por ahí a veces, qué sé yo, a veces sentía ganas de sacarme el borceguí y tirar con el borceguí, ¿no? Nosotros estábamos ubicados en las trincheras y de golpe empezaban los cañonazos y sentíamos el silbido de las bombas y rogábamos que no cayera ninguna en nuestras trincheras, ¿no? Le puedo decir al pueblo argentino que lo mantengan siempre unido, para así podemos nosotros acá estar conformes y sabiendo bien que nos apoyan en todo sentido. ¿Ustedes sentían el apoyo de la población del continente? Mirá, no se sentía mucho porque como no teníamos muchas informaciones, ¿viste? Entonces no se llegaba a sentir, a palpar. Más que nada lo sentíamos más de la parte sur, ¿no? Del sur de nuestro país, ¿no? Porque el resto, no sé, yo llegué acá y la gente me preguntaba cualquier cosa menos de Malvinas. Lamentablemente, yo nunca voy a olvidar el 13 de junio, el domingo 13 de junio, estábamos cuerpo a tierra soportando un intenso cañoneo de artillería, que las esquirlas pasaban por todos lados, y había quedado una radio prendida de no sé quién adentro de un pozo y se escuchaba a un relator conocido de fútbol relatando el partido de Argentina con, ya ni me acuerdo con quién era, ¿no? En España. Es decir, nos dimos cuenta de que por lo menos en Buenos Aires estaban en otra, ¿no? El presidente acaba de decir que si hacen falta 40.000 vidas, se ofrendarán las 40.000 vidas. Ustedes, que son justamente aquellos que las van a ofrendar, porque se trata de vidas de ustedes, la vida tuya. ¿Ustedes firman, subrayan eso que dijo el presidente? Sí,
Sí, si es necesario perder todo lo que tenemos, perdemos, pero nunca nos vamos a entregar lo que es nuestro. Tripulando aviones antiguos, obsoletos casi, los pilotos argentinos atropellaron a la flota británica y pusieron fuera de combate a casi la mitad de sus buques, algo que los propios ingleses admiten. Nosotros, en cambio, no somos demasiado conscientes de ello. En la Primera Guerra Mundial, el aviador que abatía 5 aviones enemigos era considerado un as de la aviación. Y 3 fragatas, no cabe duda, equivalen a 5 aviones. Esto significa que la Argentina tiene un as de la aviación caminando por las calles de Buenos Aires sin que nadie se haya dado por enterado de eso. El varón rojo argentino se llama Pablo Carballo. Cuando sonaba el teléfono, bueno, uno sentía pánico, ¿no? Porque era el momento en que uno decía, bueno, la espera se acabó y ahora viene la misión. Y subíamos a una camioneta, ya no hablaba nadie. Por ahí alguno rezaba o decía, vamos a rezar un Ave María. Llegábamos a los aviones, cada uno iba a su avión, subía. Se sentía cuando uno subía el tintineo de todas las cositas que tiene el equipo, de cómo temblaba uno, ¿no? Preparaba los equipos y seguía con miedo. Hablo de lo que me han comentado muchos, que les pasó lo mismo, ¿no? Con miedo todo el tiempo hasta que uno llegaba a la cabecera, se ponía en los aviones, daba potencia pleno y despegaba. En el momento en que las ruedas se separaban del piso, se perdía el miedo. Normalmente uno venía a un nivel intermedio, o sea, no mucha altura. Reabastecía en algún lugar del mar, que lo variaban continuamente para evitar que sean derribados los aviones reabastecedores, y después, aproximado un poco más, se iba bajando en escalones hasta llegar al rasante. Cuando llegaba, lo estaban esperando los Harrier, buscándolo, y había siempre por lo menos 3 patrullas de Harrier buscándonos. En esa aproximación, mientras uno iba en el cruce, si se caía, se moría. Cuando uno tiene miedo, realmente hace rasante como debe ser el rasante. Si uno subía mucho, lo captaban los radares de los misiles y lo derribaban. Y si bajaba mucho, chocaba contra el agua. O sea, uno debe ir en ese callejón que está entre los misiles y el agua. Sobre todo en el ataque, cuando uno entraba al blanco y veía el agua que saltaba abajo de uno y veía las explosiones y las trazantes que parecía que venían hacia uno y se abrían en el último momento, como pasa en las películas con los indios que llegan a la cámara y se abren, así parecía que hacía la munición. Y uno decía, en cualquier momento reviento, pero miedo, mucho miedo no tenía. O sea, es mucho peor el miedo de la espera que el miedo de la misión. Uno ve desde mucho antes, cuando la empiezan a tirar, y aparte pegan cortos. Ve como una pared adelante, de explosiones en el aire, de agua que salta, y trazantes. Trazantes cuando hay, porque habían puesto en cubierta, después como se les complicó un poco el tema, ponían sobre cubierta gente con ametralladora. Y entonces uno ve esa pared como va a mucha velocidad, cerca de los 1000 kilómetros por hora, ve como una pared que se aproxima a toda velocidad hasta que uno se sumerge dentro de esa pared en la cual están las explosiones, el agua que salta. Y es mejor seguir que escapar. Porque si uno se va, presenta mayor superficie. Al presentar mayor superficie, capta más el radar y es más probable que le pegue el misil. Así que una vez que uno está ahí, es mejor adelante, ¿no? Y la mira tiene un círculo, 2 círculos redondos con un puntito en el medio,
que son luminosos, y cuando ese punto, que es el centro de la mira, tocaba la unión del agua con el casco del buque, uno tiraba. A partir de ese momento, como viene a mucha velocidad y está muy cerca, debía tirar palanca atrás para saltar el barco. En 2 ocasiones hubo choques. En uno fue el capitán Filippini, en esa época primer teniente, que dobló la antena del Argonaut y le rompió un pedazo de tanque. Y después el primer teniente Luciano Guadagnini en el ataque al Antelope, que chocó contra la antena y se desintegró su avión, murió ahí. Pero cuando todavía se estaba bamboleando por el impacto del avión, pegó su bomba. Y después, además de otra bomba que había pegado antes el teniente Gómez, y cuando estaban desactivando las bombas, estalló la fragata. Eran ataques un poco como los de Güemes, golpear y desaparecer. El piloto argentino no es kamikaze, no fue kamikaze. El kamikaze era un hombre que sabía que iba y que no volvía. El piloto argentino tenía la voluntad de ir, combatir, pero nosotros no teníamos ni soldadas las cabinas, y creo que todos los pilotos que yo conocí, me incluyo yo, teníamos la voluntad de ir, tirar, lograr el objetivo, pero volver. Lo importante de una vida no es la longitud, sino la calidad. Ocho o 9 minutos era todo el vuelo rasante sobre las islas. El objetivo, uno veía el buque y no había más de 20, 25 segundos desde el momento que uno lo divisaba hasta el escape. El Mirage estaba entrando en un vuelo rasante a 900, 920 kilómetros por hora. Es una sensación muy extraña. Uno adentro del avión tiene un silencio muy grande, nada más que el ruido del motor, por lo tanto está como aislado de todo el entorno, de las islas. Uno ve, pero es un actor en una primera fila, ¿no es cierto? Entonces uno rápidamente divisa el buque, es el momento donde, el único momento que se habla dentro de la escuadrilla, porque antes no se puede hablar para que no ser detectado. Y en esos segundos hay que decir que todo el mundo trate de ver el blanco, que haga rápidamente la puntería, intentar hacer la puntería, tratar de no ser derribado. Uno ve los disparos de las armas antiaéreas de los buques, son bien visibles. Los pilotos que se eyectaban normalmente era porque los había alcanzado un misil, en la mayoría de los casos. El misil deja sin comandos el avión y vuelan rasante en ese momento. Entonces se eyectan a una gran velocidad. Esa velocidad hace que el aire sea como una pared y chocan contra esa pared de aire. Hay que pensar que cuando un avión rompe la barrera de sonido, que es que rompe esa pared de aire, se escucha una explosión a muchísimos kilómetros de distancia. Esa pared la choca el cuerpo. Entonces normalmente los ojos se ponían negros, las piernas se quebraban o se rompían los ligamentos y los brazos también. O sea que el hombre caía en ese terreno inhóspito, con viento, con lluvia, con nieve, quebrado. Las bombas no eran aptas. Hasta el momento de la Guerra de Malvinas, la defensa del mar no pertenecía a la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea tenía blancos en tierra. Eran bombas para búnkers, para pistas, no eran bombas para fragatas. Y las fragatas habían cambiado acero por aluminio para cambiar resistencia por velocidad. Entonces,
no es como dice gente que no sabe, porque hay mucha gente que opina sin saber y dice que eran bombas viejas. Una bomba vieja exuda, o sea, empieza el trotil a, digamos, se pone mal el explosivo y puede explotar en cualquier momento. Uno sería una bomba ambulante que estalla en cualquier momento y no éramos suicidas. Entonces, no eran bombas viejas, no eran bombas aptas. Yo no sé si se hubiera podido ganar. Sí que se hubieran logrado tremendos resultados en el caso de que las bombas estallaran, en el caso de que Estados Unidos no le hubiera dado los misiles Islander IM-9L, porque el 80% de los derribos fue de ese misil. Sin ese misil, yo pienso que a Inglaterra no le hubieran quedado muchos barcos, porque 38 buques de guerra y 11 buques de transporte fueron alcanzados. Pero no sé si después no hubieran tirado bombas atómicas sobre la Argentina. O sea, ya la escalada uno no la puede prever. Cuando el armamento de los aviones Dagger entraba en acción, se ponía en funcionamiento una filmadora que registraba el ataque. Ustedes podrán ver esas imágenes por primera vez en una primicia que es mundial y es exclusiva. Esas imágenes en blanco y negro del denominado cine ametralladora y acompañadas por las voces de los pilotos Carballo, Barrio Nuevo, Rinque y Velasco, grabadas en el preciso instante de uno de los ataques a la flota. Les decían las chanchas. Eran lo más parecido a un vagón de ferrocarril con alas. Y tenían la misma capacidad de combate que un vagón ferroviario. Ninguna. Y sin embargo, los aviones de transporte Hércules 130 burlaban todos los días el bloqueo inglés, trayendo a las islas medicamentos, pertrechos, armamentos, haciendo lanzamientos de carga a baja altura y además evacuando heridos bajo el fuego enemigo. Y haciendo todo esto otro. Participó en distintos tipos de operaciones. Exploración y reconocimiento lejano sobre el mar, en el seguimiento de la flota, llegando hasta Georgias, en vuelos de marcación de blancos del enemigo para determinar los lugares donde estaban para que sean atacados luego por los aviones de combate, vuelos de evacuación aeromédica, vuelo de traslado de personal y carga,
y vuelos de reabastecimiento en vuelo a los aviones de combate. La primera parte de la guerra, el puente aéreo, consistió en una operación donde intervinieron otras aeronaves para introducir dentro de Malvinas carga y personal de uso militar. Este puente aéreo, después del puente aéreo de Berlín, creo que no ha habido otro puente aéreo similar, inclusive este en envergadura creo que ha sido tan grande como aquel. ¡Ahí viene la chancha! Pero que te vaya rápido, mi todo. El peligro de los barcos enemigos era que con la altura que nosotros volábamos, 15 metros del agua, nos podían detectar aproximadamente 40 kilómetros, 20 millas. Nos ordenaron pegarnos más al agua y no nos quedaba mucho porque veníamos a 15 metros del agua, así que descendimos a 10 metros del agua y aceleramos a una velocidad de 310 nudos. Sin embargo, la velocidad máxima que se permite por estructura y pintura del avión son 250 nudos. Estos vuelos bajos, a muy baja altura, hacía que a veces empañaran los vidrios de los parabrisas, sobre todo la parte baja de los parabrisas que tenemos en la cabina del avión, con sal marina, producto de la sal levantada de las olas del mar. Las penetraciones a Malvinas se hacían por diferentes rutas, a los efectos de no denunciar las rutas de aproximación hacia Puerto Argentino. Y se aterrizaba en una franja de 15 metros porque la pista había sido bombardeada por varias operaciones de Vulcan y había sido impactada en un lugar que negaba, o sea, no se podía utilizar la mitad de la pista. El denominado informe Rattenbach, un informe durísimo que pide la pena de muerte para varios de los generales de Malvinas, rescata, sin embargo, la actuación de 3 unidades del ejército. El Regimiento de Infantería 25, que comandaba el entonces teniente coronel Mohamed Zeneldin, las compañías de comandos 601 y 602 y la artillería. Una artillería que combatió así. Según nuestros cálculos, se han disparado en el orden de los 17.000 tiros de artillería. Teniente primero caballero, ¿hacia dónde está dirigido el fuego de su batería? Está dirigido hacia Monte London, donde está ocupado en este momento por el enemigo. ¿Es ese monte que se ve con una meseta que lo está coronando? Exactamente, ese mismo monte. ¿Cómo se dirige el fuego? El observador refirió el lugar, localizó el blanco y empezamos a tirar con el centro de la batería y el observador fue corrigiendo y encuadró el blanco. Una vez que lo tuvo encuadrado, pasamos a eficacia y tiramos 6 ráfagas sobre el blanco. En este momento entonces están pegando justo en el lugar que ustedes quieren. Exactamente, sobre el lugar que el observador quiere el fuego.
el enemigo disponía de una artillería de campaña de calibre similar, es decir, 105 milímetros, pero con un alcance de 17 kilómetros y un peso del orden de los 1.800 kilos. Esto quiere decir que era fácilmente transportable por medios helitransportados. ¡Fuego! ¡Vamos, métate, Rafa, Rafa! ¡Bien, correa, carajo! ¡Viva la patria! Nuestros hombres fueron sometidos a esfuerzos sumamente intensos. Si consideramos que un cajón de munición pesa 54 kilos y durante los 3 últimos días prácticamente no había relevos en los puestos porque no teníamos hombres para reemplazar. ¡Vamos, cara, vamos! A causa de la estrategia estática del gobernador de las Malvinas, el general Mario Benjamín Menéndez, de los 10.000 hombres estacionados en las islas, solo un centenar salía al encuentro de los ingleses, infiltrándose en sus filas y asestándoles golpes. Eran los integrantes de las compañías de comandos. El siguiente es el relato de una de esas misiones. Porque, capitán Flecha, han sido 2 los Harriers abatidos. Sí, efectivamente. Como ya le dije, el primero es derribado con las primeras luces del día y alrededor de las 15 horas otro avión que sobrevolaba la zona fue puesto fuera de combate también por efectos de un misil. Lamentablemente el piloto no fue recuperado. Solamente nos quedó en la zona este pedazo de chapa que, como ustedes ven, posee la escarapela, como testimonio de lo que ha pasado, por supuesto, además del piloto capturado, que creo que es el primer prisionero que se hace luego de la toma inicial de las islas. Tuvimos la fortuna de hacer fuego y batirla con un misil tierra-aire. El misil que estamos viendo en este momento, ¿cómo es que opera, en 2 palabras? Bueno, este es un misil que se lanza desde el hombro, como ya le dije, es lanzable por un solo hombre, tiene un alcance bastante interesante y se opera justamente contra helicópteros o contra naves que atacan en vuelo rasante, de frente preferentemente. Después de eso, ustedes inclusive llegaron a rescatar al piloto. ¿Cómo aconteció? Bueno, en principio, como ya le dije, le tiramos al segundo avión. El segundo avión se perfila sobre la posición y es recibido por el fuego reunido no solamente de los integrantes de la compañía, sino también de la unidad que estaba en posición en ese lugar. Se produce una cortina de fuego con todas las armas portátiles y los cuales, evidentemente, es muy probable que hayan dado en el blanco y acompañados por este misil que explota debajo de la aeronave por proximidad. Al producirse esta explosión, el avión pega una media vuelta, se produce la eyección del piloto a muy baja altura, cayendo unos metros más adelante y destrozándose en ese lugar. ¿Qué hace uno con el miedo, con el enamoramiento del propio cuero, como escuché decir por ahí? Y sí, eso es, en principio, todo el mundo está apegado a lo que llevamos puesto, ¿no? Pero llegado el momento preciso de accionar, quizás por una preparación anterior ya para estas cosas, uno actúa y las consecuencias ya las conoce.
El gobernador de las Malvinas, general Mario Benjamín Menéndez, adoptó desde el principio una actitud pasiva, sin decidirse nunca por la ofensiva, frenando a su cabalgadura en lugar de espolearla. Sin embargo, el 25 de mayo de 1982 pareció que Menéndez había cambiado de actitud, porque ese día Menéndez dijo esto. Después de 150 años, el 25 de mayo se festeja otra vez en las Islas Malvinas. El pedazo de tierra que nos fue arrebatado y que hoy de nuevo es nuestro. Aquellos hombres de Mayo no pensaron sino en la libertad. No pensaron en los riesgos, no pensaron a quién se iban a enfrentar. Tenían una voluntad de vencer, querían ser libres. Hoy aquí nosotros queremos tener nuestro territorio integrado total y definitivamente. No miremos entonces con quién nos enfrentamos. Importa sí nuestra voluntad de vencer. Señores, ese es nuestro compromiso. El mío y el de todos. Hay una nación entera que nos mira, que confía en nosotros. Y hay un mundo que también mira y está descubriendo a la Argentina. Terminemos entonces con esa fórmula que sintetiza todo. Subordinación y valor. Sin embargo, y a pesar de esta fogosa arenga, de ahí en más y hasta la culminación del conflicto, Menéndez nunca dio una orden de ataque ni de contraataque, cediendo siempre la iniciativa a los ingleses. Pero a todo esto, ¿cuál era la información que recibían los soldados en Malvinas y cuál era el origen de la desinformación que recibían los argentinos en el continente? Padre Santore, ¿qué es lo que determinó la fundación de la Gaceta Argentina, el primer diario argentino aquí en Islas Malvinas? Bueno, la inquietud de crear este periódico aquí en la Malvinas fue a raíz de las informaciones que se reciben del exterior con relación a los hechos que acontecen aquí en la Malvinas. Y nosotros intentamos oponer a la mentira nuestra verdad. No es una verdad caprichosa, sino que van respondiendo a los hechos que aquí ocurren. Capitán Rodríguez Mayo, como subdirector, ¿qué tirada y qué resonancia ha tenido este primer número? Hemos tenido una tirada de 1000 ejemplares, que en su principio es modesta, pero la vamos a tratar de ampliar en lo posible, y ha tenido un eco muy favorable. Hemos tenido noticias de las unidades más alejadas que han recibido muy bien este diario y sobre todo creemos que estamos cumpliendo nuestra finalidad, que es informar con la verdad, y creo que lo vamos a seguir logrando. No, yo al menos no tuve acceso a ese periódico. Tenía entendido que hubo. Creo que la mayoría de gente que lo leyó fue lo que estaban en la ciudad. Yo al menos jamás lo vi. Bueno, información que la más directa era a veces cuando agarramos alguna radio uruguaya, ¿no? Que eran las que más entraban. Me acuerdo, Radio Carve era la que más se escuchaba. Nunca tuvimos una información directa de superiores con una información certera. Nuestros oficiales sí nos informaban al respecto de cómo iban los acontecimientos de la guerra, ¿no? Prácticamente no teníamos ningún tipo de información. Tras el silbido se ven columnas de humo ahora en la ciudad. Otro impacto en la ciudad de Puerto Argentino.
Y una vez más vemos los impactos sobre las posiciones enemigas que antes eran las nuestras. Se puede ver también que un edificio allí ha sido alcanzado y se divisa el fuego. Se está incendiando un edificio en pleno centro de Puerto Argentino con el consiguiente peligro de extenderse a todo el resto de casas hechas en su inmensa mayoría de madera. ¿Dónde pegó? Los impactos que recién cayeron a escasos metros de donde nos encontrábamos, el monumento a la batalla de la Primera Guerra Mundial, quizás eran para arreglar uno de los blancos posibles, esta casa, la del gobernador. Nuevos impactos en el mismo lugar, esta vez mucho más cerca de la casa del gobernador. Una vez más, los impactos caen como persiguiéndonos mientras nos estamos replegando hacia el centro del pueblo. Y esta vez son aviones nomás. Vemos soldados que hacen lo mismo que nosotros, replegarse, mientras continúan los impactos a nuestro alrededor. Otro impacto en el mismo lugar. Evidentemente han reglado la zona, ya que se repiten con precisión en el mismo lugar. Los periodistas que emitían desde Malvinas, ¿hablaban de que se estaba triunfando en la guerra? No, en ningún momento. Esas versiones las recibíamos o bien desde el otro lado, o sea, del lado del continente, o bien desde el lado del comando. O sea, después de las 20 horas, cuando ya estaba ya el toque de queda implementado, la única gente que venía a la cable era la plana mayor, o sea, prácticamente la oficialidad más de mayor jerarquía, y era donde se escuchaban varias versiones de las cosas que pasaban. Lógicamente había que levantar la oreja para poder saber verdaderamente cómo íbamos, si íbamos ganando o perdiendo. Era la razón de todos. Pero no, de ahí de la isla, al menos que yo recuerde así positivamente que los civiles, o sea, civiles periodistas, que hayan inflado, llamémosle, la información, no. Permanentemente se generó en el continente y ese tipo de triunfalismo fue el que al final, después de la capitulación, al menos cuando veníamos, que ya estábamos embarcados en el Almirante Iriza, en el rompehielo, junto con el director general de Correos, el señor Caballero, que estaba con nosotros, y Ernesto Dalmau de Radio Nacional, y lo suscribí yo, veníamos en el puente del Almirante Iriza y uno dice, uy, mirá, ahí viene un barco blanco, ¿cuál será? Todo con manchas de óxido y demás por la travesía y todo. Y cuando se está acercando, la verdad que se nos llenan los ojos de lágrimas, porque el que vemos era el Canberra. Y el Canberra, de acuerdo a las versiones que venían del continente, había sido hundido. Entonces, todas esas cositas nos dimos cuenta que habíamos sido engañados, inclusive la gente de la isla. No solo los civiles, yo creo que los mismos militares estaban en eso, todos engañados. La desmalvinización que se implantó en el país, apenas se acalló el eco de los últimos disparos de Puerto Argentino, cubrió con un manto, con el mismo manto, a los héroes y a los cobardes. Desnaturalizó a unos y a otros. Pero lo que no logró hacer es desdibujar a aquellos que dieron su sangre en la turba malvinera, a nuestros muertos. No habrá olvido que nos borre su memoria, y la memoria nos hará leales. A nosotros nos atacaron de noche, la madrugada del 12 de junio. Un regimiento de paracaidistas británicos, Royal Marines y Gurkhas.
Presenciamos durante 3 o 4 horas un tiroteo infernal de balas trasantes, que era un espectáculo verdaderamente asombroso. Y no sabíamos dónde meternos. Era una cosa muy, muy fea. Soldados que nos atacaron, nosotros los veíamos cuando pasaban por los campos minados y gritaban mucho. Después cuando llegaban a los lugares donde teníamos las trincheras, eran gente que parecía que estaba muy alterada y tiraban granadas y gritaban como que habían vencido. Entonces, cuando me contaron lo de las otras compañías que había habido desgüello, pensé que era cierto. Los Gurkhas degollaban es cierto, degollaban a los muertos para causar el factor terror en la noche. Sobre todo a la noche, arrastrándose, habían degollado a varios de nuestros compañeros que estaban haciendo guardias o en sus posiciones, ¿no? El terror cundió. Hicimos resistencia, pero no por mucho tiempo, porque los armamentos nuestros eran inferiores. Nosotros, por ejemplo, cuando vimos que venían acercándose, le logramos disparar y ellos nos respondieron con un proyectil tipo misil, que después la información que tuve yo fue que ese misil que ellos disparaban buscaban el calor de nuestro fusil. Bueno, algunos, como yo, por ejemplo, pudimos retroceder y pudimos salvar nuestras vidas. Otros quedaron con menos suerte, ¿no?, en el lugar.